¿Sabías que una hernia discal lumbar puede aparecer incluso en personas jóvenes y sanas? Si te han diagnosticado una hernia, es normal que estés preocupado en saber exactamente lo que tienes y entender la resonancia puede resultar complicado. Soy el Dr. Carlos Morales, médico especialista en el tratamiento del dolor, con más de 15 años de experiencia y he sido reconocido recientemente por el portal Doctoralia como el especialista mejor valorado en España de mi campo. Cada semana atiendo a decenas de pacientes con hernia discal diagnosticada normalmente con una resonancia y muchos se preguntan qué implica realmente este diagnóstico. En este vídeo te explicaré de forma clara qué es una hernia discal, cómo se diferencia una protrusión, un abombamiento de una hernia y por qué no todas las hernias discales provocan dolor. Verás cómo influye la inflamación, qué síntomas deben hacerte consultar con un especialista y por qué los niveles L4, L5 y L5S1 son los más frecuentes. También entenderás que el tamaño de una hernia no siempre determina la gravedad. A veces una lesión pequeña puede ser muy dolorosa, mientras que otras más grandes pasan desapercibidas. Quiero comentarte que algunas partes del vídeo están generadas con inteligencia artificial, pero todo el contenido ha sido validado y supervisado personalmente por mí, según mi experiencia y la mejor evidencia científica disponible. Si este contenido te resulta útil, suscríbete al canal y compártelo con quien creas que pueda necesitarlo. ¿Qué es exactamente una hernia discal lumbar y por qué aparece? Esta es una de las preguntas más comunes cuando alguien recibe este diagnóstico tras una resonancia. Antes de entrar en detalles, es importante entender cómo está formada la columna vertebral. La columna está compuesta por una serie de vértebras que se apilan una sobre otra, y entre cada vértebra hay un disco intervertebral. Este disco funciona como un amortiguador, parecido a un cojín gelatinoso, y está formado por dos partes, un núcleo pulposo, que es blando y gelatinoso, y un anillo fibroso más firme que lo rodea. Cuando ese núcleo se desplaza o se filtra hacia afuera, a través de una fisura o una zona debilitada del anillo, es cuando hablamos de hernia discal. Y aquí es donde surgen muchas dudas. ¿Es lo mismo una protrusión que una hernia y un abombamiento? ¿Qué significa una extrusión? Vamos a resolverlo paso a paso. Cuando el disco se deforma de manera leve y uniforme, sin que se rompa el anillo fibroso, lo que observamos en la resonancia es un abombamiento. Es como si el disco se aplanara por efecto del peso y sobresaliera más allá de sus márgenes normales, pero sin romperse ni sobresalir de forma focal. Esta situación no siempre produce síntomas y suele considerarse parte del envejecimiento natural de la columna. Cuando el anillo del disco sobresale de forma más localizada, hablamos de protrusión discal. En este caso, el anillo fibroso sigue intacto pero está deformado, y puede generar síntomas si comprime o irrita alguna estructura nerviosa cercana. Cuando el núcleo pulposo atraviesa por completo el anillo fibroso y parte del material sale fuera del disco, hablamos de una hernia discal o extrusión. La extrusión suele ser más sintomática, porque el material discal puede irritar o comprimir directamente las raíces nerviosas. Existe incluso un cuarto escenario, el secuestro discal. En este caso, el fragmento extruido migra dentro del canal y ya no tiene ninguna conexión con el disco. Aunque es menos frecuente, puede causar síntomas más severos si el fragmento irrita estructuras nerviosas en otros niveles. La gravedad de una hernia discal no depende solo del tipo de lesión que muestra la resonancia, sino de tres factores clave que debemos tener en cuenta. El primero es la relación entre la imagen anatómica y la clínica del paciente. Por ejemplo, una hernia voluminosa ubicada en la parte central puede no causar ningún síntoma si no entra en contacto con las raíces nerviosas. En cambio, una protrusión pequeña situada en la zona de la salida del nervio puede generar una ciática muy dolorosa. Una hernia puede no doler. De hecho, estudios con resonancia magnética muestran que hasta un 30% de personas sanas de 20 años tienen protrusiones discales sin saberlo, y esta cifra aumenta hasta el 43% a los 80 años. Muchas de estas hernias no provocan dolor y se consideran hallazgos asintomáticos. El segundo factor es el componente inflamatorio. El dolor por hernia discal no siempre se debe a una compresión directa. De hecho, en la mayoría de los casos, la ciática aparece por la liberación de citoquinas y otras sustancias proinflamatorias procedentes del núcleo pulposo, no por la compresión nerviosa. Estas sustancias que salen de la hernia irritan la raíz nerviosa sin necesidad de que exista una estenosis visible o una compresión importante. Basta un mínimo contacto de la sustancia irritativa del núcleo pulposo para que el nervio se sensibilice y provoque dolor intenso. Además, la respuesta inflamatoria es muy variable entre personas. Hay quienes sufren una gran ciática con una pequeña protrusión y otros que toleran hernias extruidas sin síntomas. El tercer factor pronóstico es la exploración neurológica. Cuando detectamos déficit motor progresivo, pérdida de reflejos o alteraciones de la sensibilidad, hablamos de un compromiso de la raíz nerviosa. Aunque la
resonancia no muestre hallazgos llamativos. En estos casos puede ser útil una electromiografía con electroneurografía. Mucho ojo si aparecen signos de síndrome de cauda equina, como anestesia en silla de montar o pérdida del control de esfínteres, porque estamos ante una auténtica urgencia quirúrgica, aunque la hernia sea aparentemente pequeña. Pero antes de continuar, déjame presentarte al patrocinador de este vídeo. ¿Tienes dolor de ciática y estás valorando incorporar algún suplemento que pueda ayudarte? ¿Buscas apoyo nutricional que complemente tu alimentación o a tu tratamiento del dolor? Yo te recomiendo que uses Tiovec. Puedes encontrarlo en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo para que te lo envíen directamente a casa. Tienes 2 presentaciones orales disponibles. Tiovec con ácido alfa-lipoico, una sustancia natural con propiedades antiinflamatorias y que ayuda a la regulación del sistema inmunitario, que además contiene vitaminas C y E que contribuyen a la protección frente al estrés oxidativo, y vitaminas del grupo B, B1, B2, B6, B12, esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso. Y si ya tomas un suplemento vitamínico, yo te recomiendo Tiovec Dol, que combina ácido alfa-lipoico con palmitoetanonamina, una molécula endógena que modula procesos relacionados con la percepción del dolor. Además tiene extracto de mirra, que se utiliza por su efecto sobre ciertos receptores del dolor. Puedes encontrar ambas opciones al mejor precio en el enlace que te dejo en la descripción. Yo te recomiendo que empieces tomando un comprimido cada 12 horas y si te va bien puedes continuar tomando 1 o 2 al día durante 2 o 3 meses. Si después de suspenderlo durante un mes notas que el dolor empeora, puedes volver a tomarlo durante unos meses más. Tiovec es un complemento, no sustituye a una dieta equilibrada ni a un tratamiento médico, pero puede ayudarte a mejorar si lo utilizas como parte de un enfoque integral de nutrición, ejercicio físico adaptado y el tratamiento del dolor. Y aquí viene otra pregunta muy frecuente. ¿Por qué tantas veces la hernia está en la L4, L5 o en la L5-S1? La razón es mecánica. Estas 2 zonas son las más móviles de la columna y también las que más carga soportan, sobre todo al inclinarse, levantar peso o pasar mucho tiempo sentado. Esta sobrecarga repetida acelera el desgaste del disco, favoreciendo su degeneración y facilitando la aparición de hernias. Entre L4 y L5, el nervio que más suele afectarse es el L5. Su irritación puede provocar dolor irradiado por la parte lateral de la pierna hasta el dorso del pie. En cambio, en el nivel L5-S1, el compromiso del nervio S1 genera dolor hacia la parte posterior de la pierna y el talón, además de debilidad para ponerse de puntillas. Esto es importante porque en función de la localización del dolor o las alteraciones en la sensibilidad, podemos saber qué nervio está afectado. No se trata solo de leer la resonancia, sino de entender al paciente y correlacionar la clínica con la imagen. Un ejemplo claro, si alguien tiene una hernia en L4-L5 y el dolor baja por la cara lateral del muslo y el dorso del pie, pensamos en una afectación del nervio L5, pero si el dolor se irradia por la parte posterior del muslo hasta el talón y el dedo pequeño del pie, sospechamos una hernia en L5-S1 que esté irritando el nervio S1. Esta correlación entre los síntomas y la anatomía es fundamental. Por eso, cuando recibes un informe de una resonancia, es recomendable que un especialista te ayude a interpretarlo. Conclusiones. Lo fundamental es entender que tener una hernia no significa automáticamente pasar por quirófano. Muchas personas conviven con protrusiones o incluso hernias sin dolor ni limitaciones importantes. Lo que realmente marca la diferencia es cómo responde tu cuerpo a la inflamación y qué tan eficaces son sus mecanismos naturales de curación. Y con esto dejamos abierta la puerta para el siguiente tema. ¿Cómo se cura una hernia discal? ¿Qué cosas conviene evitar si ya la tienes? Te invito a ver el próximo video, donde te explicaré con detalle cómo recuperarse de una hernia discal y prevenir posibles complicaciones si la sufres. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con quien creas que puede beneficiarse. En la descripción encontrarás el enlace para descargar gratis mi ebook sobre hernia discal, con consejos prácticos para prevenir problemas futuros. También hemos creado un grupo exclusivo en WhatsApp donde compartimos información sobre próximos eventos en vivo y otros contenidos que pueden interesarte. El enlace está en la descripción, únete. Nos vemos en el próximo video.